Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias con Paco Salvador. General, vengo a saludarle, a desearle que nos ayude a hacer una película, un recuerdo de esta gran obra del Hospital Oncológico Simón Espinosa Ayala. De manera que vamos a dedicar unos cuantos minutos para conversar sobre el tema. Muchas gracias. El canal de noticias RTU y mi programa Vivencias tiene como meta relevar los méritos de personas o instituciones que de alguna manera se han destacado en la ayuda a la comunidad y en el desarrollo de nuestra tierra o de nuestro país. Hemos decidido visitar al Hospital de Solca, cuyo presidente, núcleo de Quito, es el general Solón Espinosa Ayala. Con él vamos a conversar esta mañana, pero quiero iniciar manifestándoles la felicidad que tengo de poder conversar con un joven capitán de las Fuerzas Armadas que tuvo motivos especiales para fundar este hospital y dedicar su vida entera al servicio de los demás. La situación del país ha permitido que este hospital sea la salvación de muchas familias, personas que se han mantenido gracias a que la dedicación de estos médicos bajo tu dirección ha sido tan importante y famosa que vale la pena que conversemos sobre lo que ha sucedido en los años pasados. Bienvenido, mi querido Solón. Yo tengo el honor de ser su amigo durante muchos años. Quisiera preguntarte primerito, ¿cómo es que un general de las Fuerzas Armadas, sin ser médico, se ha dedicado a esta misión tan fenomenal de hacer un hospital, dirigir un hospital y salvar vidas humanas? ¿Qué motivos hay para eso, mi querido Solón? Bueno, en primer lugar, Paco, quiero agradecer a tu programa y a RTU, al canal 46, por haber permitido que se realice esta entrevista. Bueno, sí, realmente que debe impresionar que un general esté a cargo de una institución como Solca, núcleo de Quito, y que esté en uno y varios hospitales dando atención a los pacientes oncológicos. Creo que hay una motivación más que suficiente. A temprana edad fui paciente canceroso. ¿Cómo es eso? Estuve en los Estados Unidos. Bueno, antes de viajar a los Estados Unidos ya tenía, seguramente eran los estragos de la enfermedad. De cáncer. No, es que tenía en la tiroides. Viajé a los Estados Unidos a hacer uso de una beca, el curso avanzado en el fuerte de Belvoir en Washington. Y luego de terminar y aprobar el curso, en razón de que la sintomatología era muy rara, me hice chequear allá y me detectan que tenía cáncer. Desgraciadamente, un cáncer que al realizar la cirugía encontraron muchos ganglios positivos, lo cual hacía que el pronóstico no sea tan bueno. Ese fue el motivo para dedicarse a Sí. a la formación de este hospital. Sí, cómo no, porque el día que yo tenía la noticia de que tenía cáncer, pues había unos días antes conocido de que falleció mi segunda hija al nacimiento, mi señora que se muere por placenta previa, y que mi primera hija no podía caminar porque tenía luxación congénita de la cadera. Esto de ambas piernas, esto me hizo pensar que yo no podía darme el lujo de morir.
y hablé con el médico para que no quede solo con esa operación, sino que haga algo más por mí, o por lo menos que sirva para alguien. Y él decidió hacerme una nueva operación ese mismo día por la tarde, que fue la tiroidectomía radical. Y creo que eso fue realmente que me salvó. La razón. Porque eso más del tratamiento que tuve que seguir durante 3 años que me permitió las Fuerzas Armadas, el Ejército, permanecer como ayudante del agregado militar, me permitió el continuar con el tratamiento. En otras palabras, diríamos que el motivo para dedicarse a esta gran obra, de esta guerra tuya contra el cáncer, fue precisamente que tú fuiste enfermo. Porque una cosa, esta enfermedad que es tremendamente agresiva, silenciosa y asintomática, cuando se hace presente, cambia radicalmente la vida del paciente y de su entorno familiar en todo sentido. Y eso seguramente me hizo entender a mí por lo que estaba pasando. Y como mi situación no era de lo mejor, era un capitán con limitación de recursos y todo, con mi familia ausente y todo, me hizo entender lo que deben estar pasando mucha gente que vivía en esos momentos también lo que yo estaba viviendo. Y eso seguramente fue el motivo por el cual me hizo pensar en que si yo salía de esa, tenía la obligación de hacer algo por los pacientes que sufrían de cáncer. ¿Cómo fue la organización de este hospital? Bueno, ¿cómo nace toda esta poderosa organización, ahora poderosa? No? Bueno, estoy hablando yo de 1961 a 1964, que retorno al país, me incorporo a las Fuerzas Armadas, al Ejército, trabajo ya en las unidades de ingenieros, y el año de 1976 paso del servicio activo al servicio pasivo. En 1978 trabajaba yo para Morris Aires, y un día recibo una invitación de las damas norteamericanas, británicas, para que motive una reunión para conseguir recursos para comprar una bomba de cobalto para Solca. Seguramente ellas conocieron que yo era un expaciente de cáncer. En esa noche tuvieron la gentileza de invitarme a ser miembro del consejo directivo, lo cual le agradecí, y en los próximos 8 meses, desgraciadamente, se separó el presidente de la institución. La institución estaba en una situación muy difícil, al borde de desaparecer, y me nombraron presidente en octubre del 79. Desde entonces, cada 2 años, me han ido reeligiendo, ya he cumplido 32 años como presidente, considerando 30 más, que menos. Espero, los primeros 30 son estos. Bueno, espero, porque ustedes conocen que Solca tiene como autoridad máxima el Consejo Directivo, que está constituido por 15 voluntarios, distinguidos ciudadanos que colaboran en la dirección y trabajo de la institución. De esos 15 voluntarios nombran un presidente. Ese presidente soy yo, y si algún mérito hay en este trabajo, si algún mérito tengo, pues es el de haber liderado a un consejo directivo brillante, trabajador, honesto, a unos directivos igualmente capaces, inteligentes, que entregaron su vida a esta institución. El cuerpo médico, cuerpo de paramédicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores, voluntarias, que realmente se han identificado, han entendido cuál es su verdadera misión ante la vida y ante la muerte. ¿Dónde comienza la actuación, la atención a los enfermos? Bueno, ¿en qué lugar, en qué hospital? Porque yo entiendo que una vez descubierto ya la enfermedad,
y ya metido en ese programa de llevar adelante esta misión de guerra contra el cáncer. Solca se funda en Guayaquil en el año de 1951 con liderazgo del doctor Juan Tancamarenco. En 1953 le encargan el Estado la lucha contra el cáncer a nivel nacional. Por encargarle una función que es del Estado, debió darle todo el apoyo para que pueda cumplir. Para cumplir esa misión, la matriz en Guayaquil crea el núcleo de Quito y el núcleo de Cuenca para atender la parte centro-norte y centro-sur. Así nos dieron responsabilidad de varias provincias que con el tiempo de esa fecha, del 70 y digamos del 58 acá, se han creado ya por razones de atender a la demanda y crecimiento de la demanda. Hay la matriz en Guayaquil que atiende unas provincias, Manabí atiende otras provincias, Cuenca otras provincias, Loja otras provincias, Machala otras provincias, y a Quito nos asignaron nuestro sector de responsabilidad, que son las provincias de Carchi, Pabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo de los Áchares. 11 provincias con 40 millones, con 4.800.000 habitantes, sea más o menos un 40% de la población del país. ¿En qué lugar físicamente? Físicamente en Quito. ¿Dónde comienzan a atender a los El doctor Julio Enrique Paredes lidera la formación del núcleo en Quito en 1964 y consigue que la asistencia pública le dé lo que fue la morgue de la Facultad de Medicina adscrita a San Juan de Dios, donde se llevan los muertos. Para que ahí le remodelen eso y ahí se forma. Ahí comienza la atención. Ahí se organiza y el doctor Julio Enrique Paredes, un distinguido, muy conocido del país, él comienza a organizar Solca en Quito. A reclutar personal, médicos, a capacitar banda personal al exterior, compra equipos y todo, y comienza a dar atención en Quito el año 58. Ahí. En la morgue. En la morgue de la Facultad de Medicina. Pero luego entiendo que pasó a un hospital. Bueno, pasa los días, la demanda crece y consigue que le den un pabellón del San Juan de Dios y un quirófano para la atención de los pacientes de Solca. Desgraciadamente, en el año, creo que 72, se derrumbó justamente ese pabellón del San Juan de Dios y se quedó Solca sin tener dónde tratar a sus pacientes porque ya no tenía ni hospitalización ni cirugía. Quiero saber, ¿qué hacía este joven capitán ya con relación a los enfermos? Año 79, que me nombran presidente, ¿cuál era la situación de Solca? Solca había dejado de atender en el San Juan de Dios. Las condiciones de ese lugar, de lo que fue la morgue, eran desastrosas. Todos los equipos que con tanta dedicación y trabajo los obtuvo el doctor Julio Enrique Paredes eran un montón de chatarra. Solca atendía a los pacientes alquilando 4 camas de una clínica particular y la atención, digamos, de consulta externa seguía en la morgue, pero en condiciones muy precarias. Así que hubo que decidir, o Solca había que enterrarle o debíamos hacer el mejor hospital del país. Felizmente, ese grupo de médicos, paramédicos, no teníamos enfermeras en ese entonces, y el personal administrativo que había, no, con un gran espíritu, fueron los que resolvieron hacer de Solca la mejor institución. Y yo, por eso, si algún mérito, fue solamente liderar a ese grupo de gente y a ese tan importante consejo directivo. Así que
¿Qué fue lo que pasó? No teníamos dónde trabajar. Íbamos por la Jipijapa a buscar casas, nos cerraban la puerta al saber que era de Solca, y al pasar por la Shiri vimos que la pensión Los Shires estaba de venta. Llamé al teléfono, era un ex alcalde de Guaranda, le dije que quería comprar, me dijo que encantado, no teníamos ni un centavo. Entonces le manifesté que podíamos comprarle, hacer las escrituras, y 30 días después le cancelaron. Inmediatamente hablé con el presidente Jaime Roldós y le pedí cita para ese mismo día. Tuvo la gentileza de recibirme ese mismo día. Y fue fácil decirle de nuestro problema, porque él, como guayaquileño, conocía lo que era Solca. Claro. Y eso fue lo que le manifesté a usted. Conoce lo que es Solca, pero esta es la situación de Quito. Y necesito 8 millones de sucres para comprar ese local, para poder comenzar a trabajar. Y me dijo, bueno, general, ordenó ese rato por teléfono al ministro de Finanzas que me dé, que yo ya iba para allá. Fui donde el ministro, un buen amigo, le dije, bueno, el presidente me da 8 millones para adquirir, tú dame 2 millones para la remodelación, y tuvo la gentileza de aceptarme. Así empezamos a hacer una institución, un hospital ahí en Las Shires. Y naturalmente, gracias, como digo, a nuestro personal, al consejo directivo, pudimos en poco tiempo comenzar ya a dar una atención de calidad, con una gran calidad humana. Era una pequeña clínica, llamémosle así, le decíamos del Instituto del Cáncer. Bueno, y la demanda comenzó a crecer y a crecer, que ya prácticamente la cola en la calle de mañana era tan larga que se unía con la cola del Yetel que estaba atrás de Solca. Y bueno, los recursos eran necesarios. Entonces, ¿qué pasó? Que volvimos a tener problemas graves porque los recursos que no llegaron, porque el Estado no dio la atención que debía prestar, y por eso era la situación de Solca. Se logró ponernos de acuerdo con la matriz de los núcleos para formular un decreto para obtener el 0,25% del 1% del impuesto del 1% a las operaciones de crédito. Nos pusimos de acuerdo que íbamos del rendimiento a repartirnos proporcionalmente a la población que iba a atender la matriz y los núcleos. Desgraciadamente, decir así, en Guayaquil le hicieron firmar el decreto al señor presidente, y en la parte resolutiva dice: estos recursos serán entregados para la terminación, operación y atención en el Hospital Oncológico de Guayaquil, y lo que sobre para comprar ambulancias para atender al resto del país. No falta explicación para darse cuenta que era injusto. Y bueno, así pasamos toda la década del 80, el 90 comenzamos a recibir la participación. ¿Por qué? Porque aquí en Quito formulamos un decreto que le tramitamos en el Congreso, gracias al Negro Vallejo, presidente del Congreso, y amigos ahí, por lo cual conseguimos que la participación no sea del 0,25, sino del 0,50%, y conseguimos que ya terminar con la centralización en Guayaquil y logramos la independencia administrativa y financiera de los núcleos. Eso permitió que comencemos a recibir ya parte del rendimiento del impuesto. El 91, el 93 comenzamos la planificación, para dar cumplimiento la planificación estratégica que habíamos formulado ya. En ese entonces ya sabíamos que debíamos dar atención oportuna y de calidad en toda el área de nuestra responsabilidad. Planificamos el Hospital de Quito. El 96 comenzamos la construcción, el 2000 estaba terminado. El 3 de enero del 2000 comenzamos a dar atención aquí. Pero
había antes no solamente teníamos la torre que compramos de la pensión Los Chiles, sino por el incremento de la demanda expropiamos 5 propiedades vecinas y nuestro hospital ahí se transformó en 5 o 6 edificios unidos por un laberinto donde dábamos una excelente atención que nos permitió ganarnos la confianza de nuestros pacientes. Yo veo que en este hospital hay primero un gran liderazgo, hay disciplina, hay orden, hay mando. Yo entiendo que una persona que se ha preparado para la lucha armada como un militar, no necesariamente está preparado para mantener un hospital, para ser médico. Claro que entiendo que tú fuiste también Contralor General de la Nación. Así es. Contraloría es una institución que tiene que poner orden a todo. Y yo entiendo que eso fue una buena ayuda para que ¿Cómo tú no? hay un gran éxito en este hospital, porque se puede respirar un ambiente de disciplina, de orden. Veo que hay un don de mando de tu parte, mucho respeto de la gente hacia el presidente. Y claro, yo ya estoy viendo que el espíritu tuyo nació con la juventud, que tú tuviste el problema de cáncer, pero luego dedicaste una vida entera a luchar. O sea, la guerra, en vez de ser la guerra armada, ha sido la guerra con quirófanos contra la enfermedad. Así y yo es. veo que mucha gente está feliz de haber triunfado, haber salido de la tan maldita enfermedad que es el cáncer. De manera que yo veo que hay mucha gente aquí en el hospital que está dedicado a la atención médica. Yo he visto también que el espíritu de Solón Espinosa, ese es mi interés. ¿Quién es Solón Espinosa? Bien, como tú hacías referencia a mi formación militar, en verdad, en nuestra formación militar justamente lo que nos enseñan es a liderar, a mandar con el ejemplo, con el trabajo, con la honestidad, no con valores morales y éticos. Así se puede tener la confianza para poder liderar en la guerra o liderar en la paz. Y ahí tuve oportunidad, porque esto de la administración y todo es universal y se puede tener conocimiento. Además, como digo, la vida me dio la oportunidad de ser Contralor General de la Nación durante 4 años. Más tarde Ministro de Defensa Nacional también. Fui gerente general de CEPE, estuve en la empresa privada en Morissain, fui presidente de Omnibus BB, estuve invitado a la Cámara de Industriales de Pichincha por 3 periodos, ocupé la presidencia de la Cámara. Todo ese currículum me permitió aprender de mucha gente valiosa, aprender de gente que trabajó conmigo, de los soldados, de los civiles, de los que trabajan en la administración pública, de los que están en la empresa privada. Mi querido Solón, yo veo también que tú estás muy bien acompañado con este grupo que has dicho de directivos que colaboran. Pero quisiera saber, en este país donde las cosas no se regalan simplemente fácilmente, ¿por qué el nombre de Solón Espinosa al hospital? Bueno, no te puedo contestar ese asunto, te pueden contestar quienes han trabajado conmigo. No, ¿por qué? Del consejo directivo, que es el que me nominó, y en esa sesión recuerdo yo les pedí que por favor no lo hagan o que me disculpen a mí salir de la sesión para que puedan libremente discutir, pero me pidieron que permanezca en la sesión y que es la única oportunidad de que no me van a permitir a mí el tomar ninguna decisión si no van a hacer ellos, y ellos son los que tomaron esa decisión. Claro. De lo cual naturalmente que soy no podía muy ser otro agradecido. nombre tampoco, porque no veo otra persona que tiene tanto orden, tanto poder de mando, que es importante. La empresa privada, si no hay organización y si no hay don de mando, pues no va adelante. Para mí realmente es satisfactorio ver
que un organismo como este hospital, ha triunfado maravillosamente. Pero no es solamente este hospital como Solca Núcleo de Quito. Solca Núcleo de Quito, para dar atención a la población de las 11 provincias, ha creado una infraestructura hospitalaria en esas 11 provincias para poder dar atención a la población de esas provincias. Tenemos un hospital de 5 estrellas, igual a este de Quito, un poco más pequeño en Ambato. Otro igualmente de 5 estrellas de Riobamba, que va a ser inaugurado en los próximos par de meses o hasta abril ya o mayo está terminado, sino que estamos en el equipamiento y en el traslado de lo que fue una clínica para el nuevo hospital. Tenemos un centro de diagnóstico de 5 estrellas en Lago Agrio, en el oriente. Tenemos un centro de diagnóstico en Santo Domingo de los Colorados y otro en Imbabura. De lo que fuimos 50 trabajadores en Solca, Núcleo de Quito, cuando yo me hice cargo, ahora somos 860. Son 110 médicos. Bueno, si tú te pones a pensar la inversión en infraestructura, en la infraestructura de equipamiento, bueno, eso hace que le diga al señor presidente con el mayor respeto que la atención de prevención y tratamiento de los pacientes cancerosos es necesario que consideremos que debemos tener los recursos necesarios para lograr tener la tecnología de punta para poder tratar a los actuales pacientes y en el futuro. Y para eso requerimos que se nos incremente la partida presupuestaria que tenemos actualmente, que si bien esa partida presupuestaria compensó en algo los recursos que recibíamos del rendimiento del impuesto, pero no es suficiente y la demanda sigue creciendo anualmente en 53.000, 60.000 atenciones más, y la partida presupuestaria se ha mantenido, digamos, desde el 2009. Queridos amigos, la visita al hospital de Solca, la charla con el general Solón Espinosa, merece no un programa de una hora, sino de varias horas. Por este motivo voy a tener que cortar momentáneamente este programa, que lo iniciaremos el próximo domingo. Continuaremos, digamos, el próximo domingo, conversando con el general y con las personas que correspondan a este hospital de Solca. De manera que momentáneamente me despido, general, y espero que el próximo domingo volvamos a continuar con esta charla. Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias.